Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en este webinar. Agradecemos enormemente el hecho en que ustedes estén compartiendo tiempo con nosotros y sobre todo con la oportunidad de recibir conocimiento de calidad. Es tan importante la influencia que tiene el Consejo de Familia en cuanto a la transmisión del legado de la misma, que su figura ha de determinar el nivel de compromiso y respeto de cara a los valores intrínsecos del núcleo filial. Por esta razón, se fundamenta la responsabilidad de este órgano de gobierno al momento de preparar a los integrantes familiares para que desempeñen lo mejor posible sus funciones. Es tan determinante el buen funcionamiento del Consejo de Familia que se le llega a depositar la responsabilidad de legar con transparencia la información más relevante relacionada con la familia a aquellas generaciones más jóvenes, las cuales se comprometerán a hacer lo propio en el futuro, en pro de una familia unida y una empresa capaz de prevalecer en el tiempo. Agradezco la presencia de todos los presentes en este evento y los dejo también con un experto en el tema, Guillermo Salazar, consultor asociado del CEF y director ex-Audi Family Business Consulting. Adicional a esto, me gustaría honrar unos breves minutos en leer la semblanza y el perfil profesional de Guillermo, un referente en el mundo de las empresas familiares. Guillermo tiene un máster en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar en el PAE, en Barcelona, en el 2003. Consultor experto en empresas familiares, ha dirigido el Departamento de Formación de la www.empresafamiliar.com y el de la investigación en la Fundación Nexia para el Desarrollo de la Familia Empresaria. Como consultor senior de empresas y patrimonios familiares, ha trabajado en Garrigues, España, Acro Family Office Advisor, en Miami, Estados Unidos, Exaudi Family Business Consulting, Houston, Texas, en donde actualmente es su director y fundador. Es ex miembro de la Junta Directiva del Family Firm Institute, tiene un certificado en Family Business Advising con esta entidad referente, en cuyo caso se le otorgó en Boston en el 2008. También cuenta con Premio Internacional de Achievement Awards 2015 del Family Firm Institute. Ha impartido cursos, talleres, diplomados y conferencias para el Centro de Empresas Familiares de UDEM desde el 2010. Cuenta con un diplomado en terapia sistémica familiar por el Hospital de San Pau, en Barcelona 2006. También autor de varios libros, entre ellos el bestseller de Amazon, Triunfa con tu empresa familiar, publicado en el 2021. Adicional de los libros, también son referentes de la empresa familiar, un mapa para la sostenibilidad, empresa familiar, herramientas para la gestión del amor y el dinero, y la sucesión, conceptos, modelos y ejemplos del cambio generacional en la empresa familiar.
Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias a ti, Arturo. Muchísimas gracias por esa introducción y bueno, pues para mí como siempre un gusto y un verdadero honor estar compartiendo con la gente de la UDEM, con el Centro de Empresas Familiares y pues creo que el tema que nos toca hoy nos va a hacer reflexionar un poco. Veníamos comentando tú y yo, Arturo, la necesidad de la interacción en este tipo de presentaciones, ¿no? Quiero hacer una presentación con unos conceptos, algunos de estos obviamente ya los conocen, pero nos van a introducir hacia la idea que quisiera generarse debate, ¿no? ¿Qué es exactamente el Consejo de Familia? ¿Para qué lo tenemos? ¿Y qué hace que sea tan importante para eso que llamamos la transmisión del legado? Entonces, me voy a permitir los primeros minutos para presentar el concepto de Consejo de Familia, el concepto de legado, y entonces ver por qué es importante transmitirlo y qué papel tiene el Consejo de Familia. Excelente. Así que voy a comenzar a compartir la pantalla, pero creo que no estaría de más comentar que si realmente deseamos una interacción, pues me pueden interrumpir cuando deseen y yo encantado de poder hacer un debate abierto sobre lo que vamos a hablar. Bueno, voy a comenzar desde el principio. El modelo de los tres círculos, que es un modelo que obviamente pues todos los presentes en algún momento han tenido contacto con él. Entendemos que el modelo está constituido por un sistema que a su vez tiene tres subsistemas, la empresa, la propiedad y la familia. Y cuando tratamos de descifrar cómo entender el funcionamiento de un sistema de esta complejidad, tratamos de introducir unos conceptos que por lo general se aplican muy bien para el tema de gobierno, que son los puntos de balance. Hay un primer punto de balance que intenta hacer una conciliación entendiendo lo que quiere la propiedad, entendiendo lo que quiere la empresa, encuentra cuáles son los intereses comunes, cuáles son los diferentes para conciliarlos, y ese balance está a cargo de una institución que por lo general en las empresas, independientemente de que sean familiares o no, es lo que se llama el Consejo de Administración. Es esa institución que se encarga entonces de equilibrar los intereses tanto de la propiedad como de la empresa. Es esa entidad fiduciaria de ese equilibrio. Y el Consejo de Administración en algunas otras jurisdicciones las podemos encontrar definido como junta directiva o directorio. Entonces lo entendemos formalmente como un grupo de personas elegidas por los propietarios o por los accionistas cuyo función principal es la de establecer las políticas corporativas de la gestión, seleccionar la alta dirección y sobre todo tomar decisiones estratégicas del negocio. Eso es un consejo de administración. Ahora, volviendo al tema del gobierno, vamos a encontrar que en una institución empresarial, la máxima autoridad del gobierno o del poder está en la asamblea de accionistas, que es decir, la propiedad, luego el consejo de administración, ese punto de equilibrio que hemos hablado, y finalmente el gerente general, que a su vez distribuye su función operativa en todas las otras entidades de gestión. Esto es el típico esquema donde están los centros de poder y donde están los centros de gestión, en el lado de la empresa. Ahora, volvamos al modelo de los tres círculos y encontremos el segundo punto de balance. Esa entidad o ese ente que de alguna manera intenta entender los intereses, en este caso de la familia, entender los intereses de la propiedad, tratar de conciliar las diferencias que pueden haber y potenciar las igualdades. Igual que teníamos el Consejo de Administración que funcionaba como punto de balance empresarial, ahora tendremos un punto de balance familiar, que es el que llamaremos el Consejo de Familia o Consejo Familiar. Entonces, igual que en el otro balance, trataremos de que haya equilibrio entre dos entidades principales del sistema. ¿Y qué va a hacer el Consejo de Familia? Pues es, primero que nada, un órgano de gobierno. Aquí también hay poder, aquí hay centro de decisiones, aquí hay trascendencia en lo que se decide y lo que sale del Consejo. Y aquí los miembros de la familia van a tomar decisiones como dueños de un patrimonio compartido, sobre todo enfocado hacia el futuro.
Un consejo de familia realmente efectivo es un consejo de familia que siempre está pensando en el futuro. ¿Qué funciones específicas entonces podemos encontrar en un consejo de familia? Pues aquí las tenemos enumeradas. No voy a entrar en detalle, pero sí quiero hacer una pincelada de específicamente a qué se va dedicando un sistema, un gobierno basado en un consejo de familia de una manera funcional. Lo primero que tiene que hacer, como ya dijimos, pensando en el futuro, es planificar la sucesión, apoyar todos los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Segundo, ofrecer oportunidades de desarrollo para los miembros de la familia. Proponer soluciones a los conflictos interfamiliares. En caso de que apareciese algún problema, tratando de evitar que escale a un conflicto mayor, el Consejo de Familia puede sugerir cómo solucionar el problema. No es un ente, no establece una sentencia, no es un tribunal, pero sí puede ayudar a dirimir los conflictos que pueden haber entre los dueños o entre parte de la familia. Lo otro es procurar la formación y la información de los accionistas actuales y futuros. Impulsar, obviamente, el protocolo familiar, es el documento principal del Consejo de Familia, y obviamente también velar por que esté actualizado y que esté funcionando y que esté aplicándose de forma correcta. Adicionalmente, estudia y reconoce la cultura y los valores de la familia. Vela por el buen clima relacional, la calidad de la comunicación, la armonía familiar, esas funciones que de alguna manera tratan de hacer que la armonía, esa palabra mágica que significa todo está bien, trate de funcionar. Y obviamente a grandes rasgos, pues dirige las funciones, las decisiones trascendentales sobre el patrimonio de la familia y hacia dónde se quiere llevar. A efectos del gobierno, entonces, en lo que compete solamente a la familia, encontraremos que el Consejo de Familia es un órgano de facto que se crea. Difícilmente encontraremos alguna jurisdicción de habla hispana que haga un reconocimiento legal de esta figura. Son muy pocos los sitios donde existen, pero digamos que el concepto como tal no infringe ninguna ley en cuanto no vaya en contra de la ley. Es decir, no es ilegal. Es un recurso que se utiliza para soportar y ayudar a la familia de los propietarios a gestionar mejor el gobierno de su empresa familiar. Entonces, desde el Consejo de Familia se pueden crear instancias operativas que soportan objetivos que se pueden trazar desde la dirección general del Consejo de Familia y que pueden ir, por ejemplo, enfocadas hacia una formación de la siguiente generación, y podríamos llamar a esa entidad un consejo de primos, o un comité 3G o Next Generation, un family office para gestionar las inversiones de la familia, una fundación familiar para gestionar los intereses filantrópicos de la familia. Se puede crear también una asamblea de familia para poder invitar a otros miembros que no pertenecen al consejo, pero que de alguna manera se identifican y tienen que estar informados con las actividades del grupo. En fin, todo eso que no son competencias de la empresa lo puede hacer el Consejo de Familia. Entonces, resumiendo, el sistema está constituido por 3 instancias: familia, empresa y propiedad, que si los descomponemos para poder entender cómo balancear los intereses de cada uno de los subsistemas, encontraremos estos 2 puntos de equilibrio fundamentales: el empresarial y el familiar, el consejo de administración y el consejo de familia. Funciones diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. En un esquema general, esto es un esquema X de un diseño Y. Pueden haber muchos diseños, pueden haber muchos esquemas, dependiendo de la necesidad de cada uno, pero he escogido este para ilustrar un poco hasta qué grado puede ser esto tan complejo, pero no necesariamente tiene que ser así en todos los casos. Podemos simplificar algunas de las instancias que aquí aparecen o moverlo en otras direcciones. Pero por lo general, lo que procuramos es que exista este diálogo, esta coordinación de funciones y de estrategias y de visiones entre los intereses de la familia y los intereses de la empresa. Y al mismo tiempo separarlos, separar lo que es de cada uno para evitar esta interferencia entre las decisiones que se toman con algunos intereses específicos y los que pueden afectar el otro. Casi siempre vamos a encontrar que al inicio de la creación de un sistema de gobierno,
el consejo de familia va a estar constituido por prácticamente el 100% de los dueños, y que quizás un consejo de administración esté también formado en su gran mayoría por los propietarios. Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta, a medida que vamos avanzando, que las funciones se pueden separar gracias a una definición clara de la agenda de cada una de las juntas que se van haciendo en esas instancias. A medida que vamos definiendo de qué vamos a hablar en cada una, nos vamos a estar dando cuenta que es más fácil ponernos el sombrero de la familia cuando estemos en el consejo de familia y el sombrero de la empresa cuando estemos en el consejo de administración, incluso el sombrero del propietario cuando estemos en una asamblea de accionistas. Esta capacidad de poder entender cuál es la función que tiene la misma persona en diferentes instancias es lo que poco a poco va definiendo el perfil profesional de la empresa. Otra cosa que ayuda mucho también es la incorporación de consejeros externos que nos permiten que, por ejemplo, en la empresa, un consejero externo, teniendo claro que hay una función delimitada de sus responsabilidades, no viene al caso tener que hablar temas de familia porque la verdad es que ni le competen ni está dentro de la agenda. Así que de esa manera también los propietarios pues se cuidan un poco de ser celosos con ese contenido de agenda y no mezclar los temas de una cosa con otra. Ahora, ¿cuándo deberíamos crear el consejo de familia? ¿Cuándo deberíamos tratar de darle forma a una estructura de este tipo? Pues básicamente la preocupación viene en que estos sistemas de gobierno tienen que estar funcionando cuando no hay conflicto de intereses o pugnas por el poder. Es decir, antes de que surjan los conflictos entre los propietarios. Como lo ponemos aquí, es idóneo cuando el negocio está consolidado y hay varios miembros que están comprometidos con el proyecto empresarial, incluso con varias generaciones. En ese momento, pues tendrá sentido empezar a hablar de un futuro y de un órgano que de alguna manera va a controlar y supervisar el avance hacia ese futuro. Es aconsejable cuando nos hallamos en época de unidad y armonía, sin luchas por el poder y con un liderazgo que ayuda a alcanzar el consenso. En los consejos de familia, por lo general entendemos que al ser familia somos todos iguales. Y es un concepto bastante flexible, bastante maleable, porque de alguna manera sí existen autoridades dentro de la familia donde alguien puede tener la última palabra y su liderazgo se reconoce. Pero en líneas generales, la aportación que hace cada uno de los miembros en un consejo de familia trabaja muy bien el concepto de consenso. Así que, a diferencia de un consejo de administración en la empresa, donde se decide por votos, por lo general, la mayoría de las decisiones en un consejo de familia se hace en el clima del consenso y se trabaja en esa manera. Es cierto que en los consejos de administración también se trabaja por consenso por lo general, pero siempre está el recurso legal, porque de hecho así lo exige las leyes que administran los consejos de administración, que sea decisiones formales a través del voto. En los consejos de familia pues funcionamos de una manera un poco más a la medida de la necesidad del grupo y de qué tan consensuados o qué tan claros estamos en que esto nos conviene a todos como grupo. Y finalmente, comentar que es especialmente conveniente en los patrimonios en los que la sucesión está próxima, en las que se han incorporado o van a incorporarse miembros de la siguiente generación y en las que el número de familiares propietarios es amplio. Por ejemplo, hoy en día, tener una empresa bajo el esquema o la etapa de consorcio de primos, sin un gobierno formal y sin un consejo de familia, es raro encontrarlo. Ya les digo que a ese tamaño de complejidad, la necesidad de estructura es evidente y pues eventualmente estos órganos terminan apareciendo. Bien, esto en cuanto a lo que hace un consejo de familia. Ahora, ¿por qué es importante que un consejo de familia piense más allá de lo material? ¿Por qué la necesidad que tenemos de encontrar una función que agrupa expectativas familiares, que esa visión de futuro es un poco abstracta, que es un poco producto de una imaginación un poco dentro de una nube de ideas que es difícil aterrizar? ¿Cómo se hace para que
esa maraña de sensaciones y de sentimientos vinculados emocionalmente a un patrimonio realmente nos pueda funcionar como un garante de esa transmisión. Pues básicamente porque hay funciones específicas del consejo que nos permiten entender que si un consejo de familia está bien constituido, un poco como lo que hemos venido hablando hasta ahora, que esas funciones estén claras y que las tengan bien activadas en armonía con el resto de órganos de gobierno, no justifica un consejo de familia hoy en día si al lado del patrimonio o de la empresa no existe un consejo de administración o no existe activamente un equipo de personas que esté velando por el funcionamiento operativo de eso que le pertenece a la familia. Es complicado imaginarse un consejo de familia por ahí flotando solo en el gobierno del sistema. Entonces, ¿qué funciones tiene para que este legado realmente esté en buenas manos para pasar de una generación a la siguiente? Pues decimos que un consejo de familia se encarga de desarrollar una base común sobre las metas y valores compartidos. Es decir, lo primero que tiene que hacer es tener claro cuál es el propósito de ese patrimonio, de esa empresa, de eso que se pretende transmitir y que llamamos legado. Refuerza igualmente el Consejo de Familia eso que llaman el pegamento psicológico, es decir, la dimensión, una de las dos dimensiones más importantes de cualquier familia empresaria para salir adelante ante los cambios, que es la cohesión. Eso lo podemos encontrar en un buen consejo de familia que entrega una cohesión funcional y permite realmente este efecto de consenso que hemos estado hablando. Tercero, desarrollar competencias de buen propietario. Esto es fundamental. De nuevo, pensando en futuro, tenemos que decirle, explicarles y guiarles a las siguientes generaciones cuáles son las bases conceptuales de lo que se entiende en la familia por riqueza. Tenemos que velar porque tengan un buen conocimiento financiero, y esto es muy importante, porque a la larga estas siguientes generaciones van a ser socios, y el lenguaje de los socios es las finanzas, los números, son las cuentas. No pretendemos que estas siguientes generaciones tengan expertos financieros de alto nivel, pero al menos que tengan una capacidad de entendimiento de unos números mínimamente necesarios para que esa transparencia en el flujo de la información entre socios sea lo que estamos esperando que sea la base de la confianza de esa siguiente generación. Y obviamente pues hay muchas inquietudes que se empiezan a crear ya a nivel de un consejo de familia funcional alrededor de la filantropía. ¿Qué otra cosa estamos esperando de un buen consejo de familia? Pues hay que fomentar esas relaciones familiares, hay que hacer viajes de familia, hay que hacer eventos dedicados a la familia, homenajear a nuestros antepasados, darle espacio al resto de los familiares, reconocer la labor de los fundadores. Todas estas actividades no necesariamente de carácter económico, no necesariamente de carácter empresarial, que son parte de esta cultura de familia, también le competen al Consejo. Y finalmente, por lo que les decía, una gobernanza formal y una gestión profesionalizada del patrimonio. Todo esto tiene que estar bajo el paraguas de una capacidad y una visión totalmente profesional. Entonces, el otro concepto, ¿qué es el legado? El legado, si nos vamos al diccionario, van a encontrar una definición muy rara que dice que el legado es dinero o propiedades que se dejan en herencia. Eso es una forma de entenderlo, bastante seca, si me permiten el comentario. Otros conceptos van más o menos alrededor de la idea de que el legado es algo que se recibe de un predecesor. Pero para efectos de una empresa familiar, hoy en día, entendemos que el legado es mucho más que dinero. Y frecuentemente marginalizamos la palabra al plano financiero, haciendo que se pierda el verdadero significado sobre el propósito. Todo legado necesita un propósito. Es inherente a su forma de ser. Hay un pensamiento que le he copiado a una persona muy interesante vinculada al desarrollo de legados en family offices, que dice que los recursos financieros van y vienen, pero el legado que se deja se encuentra en nuestras pasiones, en nuestros actos y en nuestras palabras. Este señor David York está muy comprometido con hacer realmente a la gente de los
propietarios, entender que realmente esto es un tema y un compromiso que va más allá de lo empresarial, va más por el lado moral, va más por el lado de conexión, de trascendencia. Y yo lo compararía con otro pensamiento de Pericles que decía, lo que dejas atrás no es lo que está grabado en monumentos de piedra, sino lo que está entretejido en la vida de los demás. Y eso lo decía este señor hace más de 2500 años, donde el concepto de dejar un legado realmente estaba preocupando a las personas que tenían poder. Y la gente que tiene propiedad de una empresa familiar es gente que tiene poder. Y como toda gente que tiene poder, tiene una percepción de riesgo, porque el que tiene poder tiene mucho miedo a perderlo. Y aquí les traigo unos resultados de una encuesta que se hizo ya hace unos años, hace como una década atrás, interesantísimo, sobre una encuesta que se hizo a grandes propietarios, mejor dicho, propietarios de grandes empresas aquí en los Estados Unidos, y les preguntaban cuáles pueden ser las causas que hagan que la transición generacional salga mal en ese patrimonio, en esa empresa que ustedes tienen. Pues bueno, los resultados estaban más o menos distribuidos de esta forma. Un 41% decía que es posible que lo que haga que no se pueda transmitir este legado sean problemas de planificación financiera. Un 36% temas de mercado y del negocio inherentes a la propia actividad que de alguna manera iban a afectar esta capacidad de transmisión. Un 16% le atribuía esa posibilidad a temas muy externos a la empresa, que tenían que ver con decisiones políticas y fiscales que afectaban el performance del patrimonio, y apenas un 7% le dedicaba una consideración a las dinámicas de la familia en esa transmisión del patrimonio. 10 años después se volvió a hacer la misma encuesta a aquellas personas que habían admitido que su empresa familiar había fracasado en la transmisión generacional. No todas las que están acá fracasaron, algunas fracasaron, y esas que fracasaron les volvieron a preguntar qué fue lo que salió mal, porque las previsiones que usted tenía no sabemos si se cumplieron. Y las respuestas fueron, el 60% le atribuyó la causa a la falta de comunicación y confianza entre los propietarios y futuros propietarios. Un 37% decía que eran herederos no preparados y apenas un 3% se dio cuenta de que las finanzas, los impuestos y todas estas cosas externas al sistema eran las que habían influido en una mala transmisión del legado. Entonces sí, definitivamente parece que hay una necesidad de ser muy claros y honestos con lo que está pasando en nuestras empresas familiares. Y es que si realmente queremos dejar en manos de la siguiente generación esto que hemos creado y que queremos hacer crecer y preservar para las siguientes generaciones, debemos tomar acciones. Y esas acciones empiezan por definir el propósito. ¿Y qué es el propósito? Pues básicamente el propósito es a dónde queremos ir. Les voy a dejar aquí este pequeño video para ilustrarles un poco cuál es la idea de encontrar un propósito. Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo... No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende
a donde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Si no importa el camino que escojas es porque realmente no tenemos claro dónde queremos ir. Cada consejo de familia tiene que ser dueña de esa dirección. Cada consejo de familia tiene que guiar a la familia hacia ese futuro que está buscando. Y cada una de esas opciones es propia y exclusiva de ese grupo familiar. Alicia, pues, está tratando de salir del País de las Maravillas, pero la verdad es que ella no sabe a dónde quiere ir. Y el gato de Chelsea le dice, pues mira, si no sabes a dónde quiere ir, pues da igual a dónde, cuál es el camino. Puede ser cualquier camino. No podemos caer en esa trampa. Si somos responsables con este legado, tenemos que definir ese camino. Y el camino se define por encontrar ese propósito, que es hacia dónde queremos ir, y el camino lo vamos diseñando a medida que vamos avanzando. Nosotros, por lo general, como trabajamos con familia, tratamos de hacer ejercicios de visualización de futuro, donde todos los elementos que forman parte de ese deseo de una situación en la cual podamos mezclar lo que queremos que ocurra en la familia, lo que queremos que ocurra en el patrimonio, lo que queremos que ocurra en la empresa, pues eso lo podemos plasmar a través de esos ejercicios de imaginación, de ese estado onírico en el cual hacemos una conexión con eso que es profundamente enraizado en nuestra más profundo, lo más interno de nosotros, y lo podemos sacar y decir, mira, nosotros en conjunto quisiéramos ir hacia allá, y podemos hacer un montón de interpretaciones, un montón de juegos, un montón de expresiones artísticas en 2D, en 3D. Podemos utilizar elementos para expresarnos, porque es muy complicado en palabras realmente decir qué es lo que queremos. Y una de las maneras interesantes de hacerlo es encontrar esos elementos que nos ayuden a expresarnos y luego traducirlo a acciones y a momentos en los cuales podemos visualizar ese futuro. Elementos, símbolos, todo lo que nos permita tener cuidado con lo que nosotros podemos atesorar como un legado que queremos transmitir. Hay incluso símbolos que nos pueden decir, tengan cuidado que hay caminos que pueden escoger que pueden ser peligrosos. Pero lo importante es poderlo definir, porque a fin de cuentas lo que queremos es satisfacer esas necesidades de la familia. ¿Cuáles son en el fondo esas necesidades de las familias? Pues básicamente lo que necesitan es responder estas preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Por qué queremos alcanzar este destino? ¿Quiénes definen ese destino? ¿Quiénes estarán en ese destino? ¿Y cómo alcanzaremos este destino? Eso es todo lo que tenemos que responder. Pero cuesta encontrar un consenso para eso. Una vez que eso lo encontremos, vamos a darnos cuenta que ese legado que queremos transmitir tiene básicamente 4 opciones y difícilmente varían de un caso al otro. En mayor o menor grado, esas decisiones de futuro y de transmisión del legado van a tener, primero, una dimensión de trascendencia, de realmente si hay algo más que quiero dejar, y un componente de inversión. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a que esto que estoy dejando lo hacemos crecer? Y vamos a encontrar que lo más común es que haya gente que tenga pocas ganas de ser trascendente y de hacer muy pocas inversiones. Luego podemos encontrar a unos que son clasificados como soñadores, no son tan comunes. Estas personas pueden tener grandes sueños de trascendencia, pero no están dispuestos a invertir en ello. Luego encontraremos a los que llamaremos los dueños, que tampoco son muy comunes, que les gusta invertir, les gusta hacer el esfuerzo por crecer el patrimonio material, pero que esa trascendencia, la verdad es que no es algo que les competa mucho. Y finalmente encontraremos a los stewards. No encuentro todavía la palabra exacta en castellano para traducir stewards, que es algo así como un custodio o un cuidador, alguien que se encarga de tener algo y después pasarlo, y esos son los menos comunes. Entonces, estos consumidores, poca inversión,
un enfoque hacia adentro, muy personal, tiempo presente, impacto muy poco o ninguno. Las expectativas son su mayor estímulo y tienen un sentido de futuro bastante egoísta. A esto que hemos llamado soñadores, pues de inversión, son incapaces o no están dispuestos a invertir mucho, tienen mucha proyección hacia el exterior, eso sí, piensan mucho en el futuro, tienen un impacto pequeño, aunque muy inspirador, un estímulo que está basado en el significado de las cosas, y la perspectiva es llegar a ser rico, básicamente. Los dueños les gusta invertir fuerte, tienen un enfoque muy interno también, viven el tiempo presente, tienen un impacto alto, pero a corto plazo en sus inversiones. El estímulo principal es el retorno de eso que están apostando y una perspectiva básicamente de carácter emprendedor. Finalmente, estos stewards son los que tienen la capacidad de una inversión muy profunda, un enfoque exterior, van más allá de lo que es la empresa familiar, van hacia la comunidad, van hacia el país, van hacia el planeta, tienen un enfoque de tiempo presente y futuro, un impacto profundo y duradero, tienen un estímulo de realmente trascender, llevar a eso mucho más allá, y la perspectiva es gente que tiene muchísima confianza. Yo a los que he conocido les digo que estas personas son generosos, inteligentes y valientes. Son gente que realmente sabe lo que quiere hacer. Es lo que en algún momento esta marca de relojes trató de promocionar, o trata de promocionar, porque de hecho todavía lo utilizan dentro de su eslogan. Dice, usted nunca tiene realmente un Patek Philippe. Usted lo que tiene es algo que está cuidando para la siguiente generación. Y eso es lo que hace un steward. Un steward es lo que dicen los estadounidenses, don't focus on money, focus on meaning. No te enfoques en el dinero, sino en el significado de lo que eso es. Hay que tener sentido de trascendencia, de pertenencia, de propósito, y obviamente hay que estar muy claro cuál es la historia que nos ha traído hasta acá, porque esa continuidad de la narrativa es lo que nos va a inspirar para hacer esta trascendencia posible. De nuevo, no es solamente dinero, no son propiedades, no son bienes, no es la empresa solamente, porque el dinero no hace la felicidad. La pregunta es, ¿realmente creemos que el dinero hace la felicidad? Pues aquí les traigo otro estudio, otra encuesta, que esto se hizo hace unos 4 años aquí en los Estados Unidos también, sobre una comparación de la curva de ingresos que podía tener un estadounidense promedio hacia la cantidad de dinero que le podía producir la felicidad, a esos estados de ánimos en los cuales se sentían plenos. Y resulta que había un punto de inflexión que a medida que las personas aquí en los Estados Unidos van ganando un dinero, llega a un punto en que se colma, dicen, bueno, a partir de los $90,000 al año de ingreso, el grupo familiar, digamos que se siente bien porque ya ha colmado lo que necesita. A partir de acá empiezas a ganar más dinero y empiezas a querer cosas que no necesitas, pero que no puedes comprar. Y es lo que ocurre con las personas que ganan mucho dinero, pero que no son felices. Y cuando los comparas con personas que ganan un poco menos, pues se sienten que realmente han llegado a un grado de plenitud porque tienen lo que necesitan. Querer tener más puede ser perjudicial para la felicidad. Entonces, de nuevo, no estamos hablando solo de dinero. O como decía Manolito, Mafalda que va caminando por la calle con un bote de leche, ve a Manolito que está contando un montón de billetes porque ha sido un buen día en la venta ambulante del almacén del padre. Mafalda se le queda viendo con desprecio los billetes y Manolito le dice, para que sepas, la leche tampoco hace la felicidad. Es decir, ¿cuáles son los valores que tenemos? ¿Qué es lo que hace que nosotros juzguemos lo que es bueno y lo que es malo? Pues en esa transmisión de valores también está vinculada el consejo de familia. Mafalda le pregunta a Manolito, ¿qué es ese recorte de diario, Manolito? Y le dice Manolito, la cotización del mercado de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. No, de los que sirven. Cada quien tiene su escala de valores y la capacidad que tiene el Consejo de Familia en este legado para definir esa cultura, para encontrar cuál es realmente ese sentido de trascendencia,
está muy vinculado a la solidaridad. Y la familia tiene la capacidad y la posibilidad de desarrollar causas solidarias desde el lado familiar que se pueden diferenciar del lado empresarial. Podemos trabajar las dos cosas, pero esto siempre va a ser una necesidad que tiene que ser honesta, tiene que ser auténtica y tiene que ser pasional, porque la verdadera solidaridad se hace desde el corazón. Entonces, una familia puede practicar una filantropía. La filantropía, etimológicamente hablando, se define como un amor al género humano, filos, amor, tropos, hombre. Queriendo al hombre, podemos encontrar a una familia empresaria que busca transmitir los valores de esa propia familia y exaltar la ayuda al prójimo, en principio, sin buscar nada a cambio. En cambio, una empresa tiene la responsabilidad social, que eso sí ya es una competencia específica de la compañía que de alguna manera busca, además de contribuir al bien social, contribuir a la obtención de ventajas competitivas a través de la adopción de prácticas vinculadas a la estrategia de negocio. Es decir, tiene un objetivo bastante conectado con lo que es estrategia de empresa. Son dos cosas diferentes que podemos hacer. Pero un consejo de familia vincula su trascendencia al legado, sobre todo en la práctica, a través de la filantropía. Solamente a manera de explicación rápida, la caridad es una cualidad personal, personalísima, que no tiene que ver ni con filantropía ni con la responsabilidad social. San Pablo decía que la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es lo que cada quien a nivel personal hace al momento de querer entregar su grano de generosidad, que es diferente a lo que tiene que hacer una familia para poder trascender un patrimonio con sentido de valores y con el espíritu de la solidaridad reflejada en la familia. Finalmente, como les decía, todo esto tiene que estar dentro de un marco de profesionalización. Nada de lo que estamos hablando tiene sentido si no hay un verdadero compromiso y una seriedad en los procesos de toma de decisión. Y la profesionalización básicamente de un consejo de familia que quiere preservar y transmitir el legado se resume en estos puntos: reuniones formales, un archivo ordenado de documentos, fomentar la responsabilidad ante los socios, otra palabra en inglés que no sé traducir, accountability, acceso a la información, transparencia, seguimiento del proceso de toma de decisiones y, puestos en ello, pues nombrar a los responsables de los órganos de gobierno y gestión y hacerle seguimiento a los compromisos que cada uno de ellos tiene. Esto nos va a llevar a un consejo de familia que puede tener claro que su propósito se cumplirá en la transmisión del legado. ¿Qué es lo que hemos visto? Y ya para cerrar con estas ideas y abrir el diálogo para cualquier pregunta que tengan. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en general con la gente que quiere apoyar a las familias empresarias en ese legado, en esa transmisión, en esa necesidad de poner un poco de orden en su patrimonio? Hay toda una industria de servicios que hace una oferta de servicios específicos para esas necesidades y tengo la sensación de que en ocasiones no dan con la verdadera necesidad que tienen las familias. De nuevo, trascendiendo lo material, encontrando que ese legado va más allá de los bienes. Los dueños quieren una cosa, pero estamos ofreciendo otras cosas diferentes. Generalmente ofrecemos procesos de consultoría para dar control, eficiencia financiera o fiscal, protección de activos y retorno de la inversión. Les decimos magníficas ideas para estas cosas. Pero resulta que las familias, los dueños, en el fondo, lo que quieren es comunicación entre sus miembros, cohesión, unión familiar es quizás la inquietud más grande que encuentra uno cuando esa riqueza creada realmente llega a ser lo suficientemente grande como para replantearse el seguir juntos o no. Una identidad, el tener claro de dónde vengo y por qué yo pertenezco a. Y obviamente muchas familias
ya están buscando realmente esa necesidad de definir cuál es el impacto que van a lograr, esa vena filantrópica, cómo la pueden ordenar para ponerla en práctica. ¿Cuáles son entonces las preguntas que deberíamos hacernos? O las preguntas que debería hacerle la industria a los dueños. Si pudieras asegurar que tus activos se usarán exactamente como lo señalaste en tu testamento, o que tu familia estuviera comprometida, involucrada y conectada entre sí dentro de 20 años, ¿qué elegirías? Si pudieras transferir toda tu riqueza financiera sin impuestos, o si tuvieras hijos agradecidos, ¿qué elegirías? Si pudieras proteger completamente todos tus activos, o si tuvieras hijos que supieran quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus valores, ¿qué elegirías? Y finalmente, si pudieras promediar un retorno del 12% de tus inversiones, o si pudieras tener hijos autosuficientes, productivos y maduros, que de eso se trata la transmisión del legado. Así que, por mi parte, Arturo, yo quería dejar por acá estas ideas. No sé, creo que en poco tiempo he vaciado muchas cosas, pero espero que hayan tomado notas para hacer cualquier pregunta. Sí, muchas gracias, Guillermo. A propósito, tenemos una pregunta de Adrián González. Muchas gracias también, Adrián, por destinar este tiempo en hacer preguntas. La pregunta de él es, ¿cómo implementar un consejo de familia cuando históricamente se han vivido en conflictos o dividido en bandos? Una buena pregunta. Cuando históricamente se han vivido conflictos. Han vivido en conflicto o divididos en bandos. Bueno, es complicado, lo decíamos en medio de la presentación, ¿no? El momento ideal para un consejo de familia que realmente tiene la capacidad de hacer todo lo que hemos dicho, porque hay muchas cosas, es cuando no existen estos conflictos. Por lo tanto, mi sugerencia es resolvamos el conflicto primero, porque de otra manera todo lo que yo he estado hablando no tiene una base sólida sobre la cual poder separar. Y está bien, no es ningún pecado el pensar en que no podemos todavía hacer esto. Pues sí, no es el momento, porque esto realmente exige una paz mental y una capacidad de diálogo para poder llegar tan lejos como nos estamos imaginando. Y si hay un conflicto de por medio, esto va a enturbiar por completo cualquier deseo de querer hacer algo como esto. Entonces, hay que resolver el conflicto primero que nada. Un consejo de familia puede mediar, si está constituido, puede orientar cómo dirimir el conflicto. No lo resuelve directo, pero podría sugerir soluciones, con quién pueden hablar, con quién pueden negociar, cuáles son los caminos que se tienen. Pero el conflicto hay que resolverlo primero. Y hay especialistas en resolución de conflictos. Yo estoy seguro que en el centro encontrarán alguna muy buena referencia para cada caso. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Adrián. También tenemos otra pregunta. ¿Es necesario involucrar personas no familiares a un consejo de familia? ¿Y qué tan conveniente es? A ver, es necesario en la etapa inicial de constitución del Consejo de Familia. ¿Por qué? Porque el Consejo de Familia está constituido básicamente por familia. Y las familias somos bastante informales, porque es la naturaleza de la familia. La naturaleza se rige por relaciones vinculadas con emociones, con el amor de la familia, y el amor tú no le puedes poner formalidad ni barreras porque ni modo. Las familias son muy buenas para reunirnos los domingos, para una comida, para pasarla muy bien, pero al momento de formalizar una reunión, de poner orden, de que haya seriedad, una agenda, eso vamos a necesitar ayuda de alguien de afuera, porque la vergüenza la tenemos que pasar con el de afuera para ponernos en orden. Entonces sí, al principio hace falta que esté alguien que los ayude en el proceso, un consultor, un asesor, una persona que realmente la familia respete y le tenga la suficiente distancia como para mantener las formas, porque hay que cambiar, y ese cambio toma tiempo, y ese cambio hace una transición a un modelo mental de relación en el cual una familia sola no puede. Entonces, tráiganse a alguien que les ayude, y una vez que esto lo tengan instalado, ya ese modo de trabajo, perfectamente pueden prescindir de la persona, pueden convocarla una vez al año para que les eche una mano supervisando quizás, pero las decisiones de la familia tienen que estar dentro de la familia.
Si hace falta traerse a alguien, un invitado especial para que nos venga a contar algo, que nos ofrezca algún servicio o que nos oriente en algún tema específico, adelante. Pero el centro de poder de la familia es solo de la familia. Excelente. Muchas gracias. Sefe Saín, ¿no? También, a propósito, Guillermo te manda saludos desde Argentina. Y también pregunta, ¿qué aspectos son los más comunes que se modifican en el protocolo familiar realizado por el Consejo de Familia en la segunda y tercera generación respecto de la generación anterior? Aspectos más comunes que se modifican. Sí. ¿Qué aspectos son los más comunes que se modifican en el protocolo familiar realizado por el Consejo de Familia en la segunda y tercera generación respecto de la generación anterior? Pues hay prácticamente todo lo puedes cambiar, o sea, de cambiar lo puedes cambiar todo. Pero sí es importante tratar de mantener una esencia, porque esto que hablamos de la identidad nos permite hacer una secuencia de eventos, de personas, de hitos, de mitos que forman esa continuidad y que dan muchas garantías y seguridad a las personas. Entonces, si vamos a cambiar, es muy probable que querramos hacer un borrón en cuenta nueva. Es válido siempre que tengamos muy clara la historia que nos precede. Todo proceso de modificación de un protocolo familiar, a mi entender, tendría que partir de una revisión de la historia. Porque en esa revisión de la historia vamos a encontrar cuáles son los puntos en común, los valores, los principios, las personas que han forjado esa identidad y de la cual no nos podemos separar tan fácilmente. Si eso se puede integrar a un proceso de revisión de protocolo, entonces tendremos la garantía de que al menos en la esencia deberíamos estar más o menos en el mismo camino. Aunque el futuro lo podamos apuntar hacia un lado o hacia otro, el recorrido tendrá un sentido de continuidad. De ahí ya puedes bajar a modificar lo que necesites y va a venir en función pues, de los cambios que hayan habido a nivel patrimonial de la familia y de la empresa. Es probable que de segunda a tercera generación ya no tenga mucho sentido hablar de ingreso a la empresa porque es probable que las siguientes generaciones o no tienen mucho interés o de verdad no le ven sentido a trabajar dentro de una empresa que ya para esas alturas debería estar estructuralmente muy complejizada. Y precisamente el propósito del patrimonio tendría que ser más de dueño que de empleado de la empresa. Entonces, ahí donde puede haber un espacio donde pueden haber cambios importantes. De resto, pues todo lo demás son cambios formales y puntuales, pero de nuevo, conciencia de la entidad y luego tener claro cuál es la verdadera relación con el patrimonio. Perfecto. Bien, Ángel Celis, él emite un comentario, una aportación. Buenas noches, en mi experiencia siento que debe haber una escuela para dueños. No sabemos ser dueños si queremos operar todos los hilos de la empresa. Pensamos que si no estamos, nada funciona. ¿Okay? Bien, Jaime Ale. Jaime, también ha sido un seguidor de todos los webinars y agradecemos una vez más que nos acompañe. Él comenta, en las familias empresarias existe un líder empresarial que preside la empresa o es su CEO. Lo lógico es que él presida también el consejo de familia o debería ser otro miembro de la familia. Pues depende. Lamentablemente no tengo una respuesta específica, pero casi siempre hay una transferencia de liderazgo natural de la empresa hacia la familia en familias empresarias de primera y segunda generación o incluso en segundas generaciones. Eso es una garantía de que el liderazgo está comprometido con la causa de la formalización del gobierno de familia. Eso ayuda muchísimo. Yo lo sugeriría para las primeras etapas, si hay alguna necesidad diferente, pues habría que analizarla, pero por lo general, el tener un sponsor de tanto peso en la creación de un consejo de familia al principio del proceso, eso le da un espaldarazo grandísimo a todas las decisiones que se tomen ahí, a los accesos a recursos, al compromiso de la familia. Eso ayuda mucho. Luego, sí sugeriría que el cargo de la cabeza del Consejo de Familia rotara y cambiara. Pero
claro, comprometidos, porque no es que te voy a cambiar por cambiar, no. Te vas a poner tú ahora, pero mira que te ha precedido toda una estructura que tiene que seguir funcionando. Pero sí, está bien que funcione así al principio. Estupendo. David Arcinega comenta, ¿el protocolo se debe firmar y notarizar? No sé pero depende de las circunstancias de la jurisdicción, porque ya te digo que hay notarías que no te aceptan protocolos porque no los reconocen. No está de más el darle un carácter de presencia legal. Ahora, la verdadera esencia del protocolo está en el carácter moral que tiene, no tanto en el carácter legal. Recuerda que si lo vas a notarizar, va a ser un documento de acceso público. Ojo con lo que estás notarizando, ojo con lo que estás registrando, porque cualquier persona que quiera solicitar una copia, pues lo puede hacer. Hay esencias del protocolo que yo sugeriría no notarizar. Hay estrategias de familia, hay temas vinculados con la transmisión de la propiedad, que es información que preferiblemente quede dentro del secreto de familia, por un tema de estrategia simplemente y de protección. Pero si lo deseas notarizar, pues no está de más. No está de más, no daña, pero ojo con lo que vas a registrar. Eso es todo. Estupendo. Bien, la última pregunta que tenemos. Aida Rivera, ¿quién debería ser el presidente del Consejo de Familia y quién debería ser? Hay una pregunta, bueno. La pregunta entonces, lo corto. ¿Quién debería ser el presidente del Consejo Familiar? A ver, de nuevo, por lo general, como órgano de gobierno, la sugerencia que siempre damos es que el presidente o el coordinador o el director, a ver, que cada familia le pone el nombre con que se sienta más cómodo, pero al final es lo mismo. Ese es un cargo de servicio, no es un cargo de poder. Decíamos que el Consejo de Familia está integrado por familia, somos todos iguales. Funciona la figura del primo inter pares, que es un concepto donde todos somos iguales, pero necesitamos a uno de nosotros que de alguna manera nos dirija. Pero estás consciente de que eres igual que todos nosotros. No tienes, por lo general, no lleva asociado un sueldo ni ningún poder especial en la toma de decisiones, porque no se vota en principio. Es por consenso. Entonces, quien vaya a ser presidente o director tiene que estar consciente que está para servir, no para mandar. Y eso es un cargo que exige trabajo, que exige tiempo, esfuerzo. Yo sugeriría que tiene que ser alguien con credibilidad, con dotes de liderazgo, preferiblemente que sea el líder de la empresa, por lo que decíamos que sponsorizar eso al principio es muy bueno, pero luego debería ser rotado para darle ese carácter de igualdad entre todos. Es mi sugerencia. Otra vez, el que venga, que esté consciente que es un trabajo, que no es un puesto de poder. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Una última pregunta que no te quieren dejar ir, ¿no? Ángel Celis dice, ¿qué opinas sobre la idea de preparar a los hijos en estos temas de la empresa familiar desde su ingreso a la universidad, para que cuando ingresen a la empresa los tengan muy claros cursos y programas? Hombre, nosotros tenemos unos programas de formación que van desde los 12 años, incluso desde antes. Cada etapa de la vida tiene su momento de vinculación con la empresa familiar. Hay cosas que se pueden enseñar, hay cosas que no, pero básicamente lo que buscamos es que en las primeras etapas las personas descubran lo que tienen, a dónde pertenecen, el lenguaje que se utiliza, la historia, los personajes, los productos, los servicios. Ese descubrimiento te permite ir creando los primeros vínculos con la identidad. Y eso lo puedes hacer perfectamente en la época universitaria, incluso antes. Ir conociendo la empresa por dentro, ¿no? Tratar de encontrar eso. Luego de pasar esa etapa, entramos en una etapa de compromiso un poco más, digamos, vinculante. Ahí sí ya pudiesen empezar a participar como aportadores o embajadores, teniendo en cuenta que hay una superación de ciertos requisitos que les vamos a exigir para que ellos puedan de alguna manera ser voz de la identidad de la empresa familiar.
y luego ya pueden empezar a participar más adelante sin tener que estar vinculados. Ojo, estamos hablando del carácter de dueño o futuro dueño, sin tener que estar vinculados a trabajar dentro de la empresa. Ya en algún punto de tu desarrollo profesional, incluso puedes participar aportando en algún comité, de algún evento, algún trabajo, algo que se está haciendo, y desde ahí tener un grado de implicación mayor. Y en la última etapa ya es la etapa de gobierno de la empresa familiar. Y todo eso sin ser empleado. Es simplemente desde el vínculo como propietario, que lo puedes ir desarrollando desde la etapa tan temprana como los 12 años de edad. Estupendo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todas las personas que aportaron alguna pregunta o alguna duda, y pues a todos los asistentes. Agradecemos enormemente, Guillermo, y espero en algún momento que toques base acá en Monterrey. Estaremos muy gustosos de recibirte, pues tienes mucha llegada también a un público mexicano. Pues muchísimas gracias, Arturo, y pues como siempre a la orden y dispuesto a acompañar al centro. Me pueden encontrar en las redes sociales, preferiblemente en LinkedIn, ahí encantado de atender cualquier inquietud. Y pues nada, también están aquí los datos que tiene el centro para contactar. Así que, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de nuevo y espero una próxima ocasión para vernos. Así será, será un honor. Muchas gracias. A ti. Gracias, Guillermo. A ti. Hasta luego. Adiós.